Asimismo, eh, hemos recordado con anterioridad que la aplicación más importante del cálculo será sin duda, bueno, de reserva de opiniones, será sin duda la optimización, ¿no? Nosotros aprendemos cálculo para optimizar, para encontrar cuándo algo llega a su punto máximo o cuándo algo llega a su punto mínimo. En ese sentido, el cálculo nosotros lo queremos, lo utilizamos en general para optimizar procesos. Procesos, por supuesto, que no sean lineales. Si yo necesitara optimizar un proceso lineal, ocupo otro tipo de herramientas propias de la investigación de operaciones. Ahora, nosotros vamos a tratar de optimizar procesos utilizando la idea del cálculo de una variable y generalizándola a funciones de dos o más variables. Ahora, en particular, yo voy a estar hablando de operaciones, perdón, de operaciones, de funciones de dos dimensiones. Porque así como cuando les hablé de la distancia, de la fórmula de la distancia, que lo que hice fue generalizar el teorema de Pitágoras y luego decir, bueno, si generalizamos el teorema de Pitágoras y lo ponemos en forma de geometría analítica, pues esto queda para dos puntos en el plano igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y dije, esto se puede generalizar para el espacio, para espacios rectangulares. Es decir, en un espacio de tridimensional, la distancia entre dos puntos es x2, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Si tuviera un espacio rectangular de cuatro dimensiones, entonces la distancia entre dos puntos en un espacio rectangular de cuatro dimensiones debería ser la raíz cuadrada de w2 menos w1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, de esa misma manera vamos nosotros a generalizar la optimización en varias variables. Yo voy a estar hablando de funciones de dos variables, entendiendo claro que lo demás se hace igual, solo que aumentando el siguiente sumando. Ahora, antes de empezar a hablar sobre cómo generalizarlo, voy a recordar rápidamente por qué el cálculo nos ayuda a optimizar cosas. Seguramente esto lo sabes, pero si no lo sabes, este, pues te lo recuerdo. Bueno, sí, sí lo sabes, ¿no? Te lo recuerdo aquí. ¿Por qué se puede utilizar el cálculo para optimizar? Entonces, voy a poner una gráfica de una función de una variable, es decir, voy a graficar f de x. Y voy a poner una gráfica genérica, pues. En particular, pues voy a utilizar una de segundo grado, ¿no? Por ejemplo, esta. Pongámosle nombre, ¿no? Por ejemplo, esta que sea x más 2 al cuadrado más 6. Es decir, que sea x cuadrada más 4x más 4 más 6. Es decir, menos x cuadrada menos 4x menos 4 más 6. Y esto sea igual a menos x cuadrada menos 4x más 2. No sé cómo usar la gráfica, sí podemos saberlo rápidamente, pero no me quiero entretener mucho en eso. Supongamos que esta gráfica es la que le corresponde a esta función. Bien. Entonces, para el caso particular de las parábolas, que es nuestro caso, una parábola que abra hacia abajo tiene un punto máximo.
Y en las parábolas, los máximos o los mínimos coinciden con el vértice de la parábola. Ahora, cuando yo encuentro la derivada de una función, que para mi caso particular la derivada de f es menos 2x menos 4, esa función, ¿no? Esa función que obtengo al derivar, me ayuda a mí a encontrar las pendientes de las rectas tangentes a cualquier punto que yo desee sobre la gráfica o de la función para ser más exactos. Ahora, voy a ser un poquito exagerado en lo que voy a decir, porque me vas a decir, ay, pero pues esa es una función de segundo grado, ¿por qué te estás poniendo en tantos problemas? Y la respuesta es, bueno, ahorita que es una función de segundo grado, pues sería fácil ver lo que quiero que veas. Pero ¿qué pasa cuando tengo una función de dos variables? ¿Qué pasa cuando tengo una función de dos variables? La gráfica no es una gráfica que está en el plano, es una gráfica que está en el espacio. ¿Y qué pasa cuando tengo una función de tres variables? Pues la gráfica es una gráfica ni siquiera que vive en el espacio, sino que vive en el hiperespacio. Una gráfica de una función de tres variables es una gráfica en cuatro dimensiones. Eso ya ni siquiera lo puedo graficar. Es más, peor aún, ni siquiera puedo imaginarlo. Pero sí puedo dar algunas características de cómo se comporta esa función a través de la pendiente de ella. Por ejemplo, imagínate que tú andas por aquí, ¿no? En menos uno. Aquí andas tú, en menos uno. Así, ding, 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 ding. Y supón que por algún motivo tú no puedes graficar la gráfica. No puedes agarrar y graficar esta gráfica. Entonces te preguntas, cuando x vale menos 1, ¿la gráfica subirá? ¿Bajará? ¿Será constante? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Bien, pues lo que haces es, agarras tu función, la derivas, y si tienes esa pregunta, agarras tu derivada y la sustituyes en menos 1. La evalúas en menos 1. ¿No? Y entonces esto es menos por menos más, 2 menos 4. Y esto es menos 2. Ok. Quiere decir que en menos 2 esa gráfica es decreciente, ¿no? Es decir, quizá debería graficar bien esa, esa función para que tengan una visión más acertada de lo que quiero decir. A ver. Voy a graficar eso. Es f de x es igual a menos x cuadrada menos 4x más 2. ¿Ok? Tenemos una raíz en menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tenemos una raíz en menos 4.49. Tenemos una raíz en 0.44, más o menos por aquí. Y nuestro vértice está en menos 2,6. Menos 2,6. Esa gráfica se ve más o menos así. El máximo está en menos 2,6. Va.
Entonces, tú estás por ahí y te preguntas, ¿qué pasa con esa gráfica cuando es -1? Ah, pues a pesar de que tú puedas o no puedas graficar eso, lo que te está diciendo la pendiente es que, digo, la derivada es que la pendiente de esta línea tangente es negativa. Es decir, tu gráfica en -1 va decreciendo. Ahora, supongamos que tú te encuentras más para acá. Tú andas por aquí. Y te preguntas lo mismo. Y te estás preguntando esto porque tú no sabes cómo se comporta la función. Porque por alguna razón tú no puedes graficar. Entonces, te preguntas, ¿cómo será la gráfica? ¿Cómo se comportará la gráfica cuando x vale -4? Ah, pues en tu derivada sustituyes, ¿no? F evaluada en -4 es igual a -2 que multiplica a -4 y esto -4. Esto es 8, -4 es 4. Es decir, es positiva. Quiere decir que la pendiente de esta recta tangente es positiva. Y tú podrías, es decir, que crece. Es decir, que tu funcioncita, la gráfica de tu funcioncita, va ascendiendo. Ahora, como esto lo puedo hacer para cada punto, puedo entender que esa pendiente va cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí, si es tangente a este punto, pues así. Si es tangente a este punto es así, 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 si es tangente a este punto es así. Ahora, lo que voy a dar es un argumento de continuidad. Como esta pendiente fue positiva y en algún momento es negativa, dado que mi función es continua, es decir, que no tiene hoyos, que no tiene saltos, en algún momento la pendiente, por haber pasado de positivo a negativo, por fuerza, en algún punto, la pendiente debió de haber sido cero. Es decir, en algún momento la pendiente de esta tangente debe ser paralela al eje X. Ahora, regresemos a la misma idea de que yo no sé cómo es la gráfica. Si yo me encuentro que hay un punto en el cual la pendiente es cero, por ejemplo, en -2, f evaluado en -2, quiero ver la pendiente, pues esto es -2 por -2, -4, y esto es 4 menos 4, esto es 0, es decir, en este punto tengo una línea tangente. Pero yo no sé cómo es la gráfica. La gráfica puede estar hacia abajo o hacia arriba. Si la gráfica está hacia abajo, pues entonces ese punto es un máximo, porque todos los demás puntos quedan por debajo de él. Si la gráfica abre hacia arriba, entonces ese punto es un mínimo, porque todos los demás puntos quedarían arriba de él. En nuestro curso de cálculo aprendimos un teorema que se llama el teorema del criterio de la segunda derivada. Este criterio de la segunda derivada lo que me dice es que si yo evalúo los puntos críticos en la segunda derivada, entonces, si la segunda derivada evaluada en los puntos críticos es positiva, tengo un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en los puntos críticos es negativa, entonces tengo un máximo. Si la segunda derivada evaluada en los puntos críticos es igual a 0, no tengo información. Es decir, no puedo decidir si es un máximo o si es un mínimo. Por lo general es un punto de inflexión.
lo que los ingenieros le llaman el punto silla, su nombre es el punto de inflexión. Es decir, es una cosa que como que nos engaña, ¿no? Así como que, ay, voy a hacer máximo y luego vuelve a subir. O, ay, voy a hacer mínimo y luego vuelve a bajar, ¿no? Ahora, hablando en, en dos dimensiones, en una dimensión 3, es decir, con funciones de dos variables, pasa exactamente lo mismo que estoy poniendo aquí, que ustedes ya saben. Solo que por no dejar, voy a intentar sacar mis dotes artísticos para poder hacer un dibujito que sea lo mismo que acabo de exponer aquí, pero en la tridimensionalidad. Entonces, voy a tratar de poner un cerrito y un llano. Bueno, no, una cañada, ¿no? Como un sombrerito aquí y como un sombrerito pero al revés acá, ¿no? Y estos sombreritos viven en un plano. Es decir, tienes por ahí un plano que tiene un sombrero por arriba y un sombrero por abajo. Es decir, estoy tratando de forzar a mi a tener un máximo y tener un mínimo. Hasta aquí. ¿Alguna duda de qué es esa gráfica? ¿O cómo debería ver esa gráfica? ¿No? Sale. Bien, ahora me voy a hacer la misma pregunta, solo que ahora, en lugar de caminar solamente sobre el eje X, pues voy a caminar sobre un dominio que está aquí rectangular, ¿no? Aquí estoy rectangular. Seguramente esta gráfica ni existe, solamente es para representar lo que quiero decir. Ahora ando por aquí, en un punto ahí, y me pregunto, ¿qué pasará en la gráfica cuando estoy en este punto? Pues ahí. Ahí está ese puntito sobre ese plano. Ahora no me basta con encontrar una recta tangente, tengo que encontrar dos, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Y ambas me dicen, ah, es plano. Si vas para adelante o para atrás, es plano. Si vas a la izquierda o a la derecha, también es plano. ¡Bú! ¡Qué aburrido! Entonces, al menos sé que en ese punto mi función es planita, que no va para arriba, que no va para abajo. Me voy a mover tantito a este punto. Ahora estoy aquí. Y me pregunto lo mismo. ¿Cómo será la gráfica en este punto? Bueno, la derivada en x me va a decir plano, otra vez plano. Pero la derivada en y me va a decir, ah, no, eso sube. O sea, si voy de adelante hacia atrás es plano, pero si me muevo a la derecha, empiezo a subir. ¿Ok? ¿Cómo sé que estoy subiendo? Porque la derivada direccional en este ángulo apunta hacia allá. ¿No? Al menos sé que si me muevo a este punto, entonces, si me muevo adelante atrás, es plano, pero para acá subo. Bien. Me voy a mover de punto, ahora voy a estar aquí. Misma idea, me pregunto, ¿qué pasará con la gráfica cuando
estoy en este punto. Ah, pues me va a decir la derivada en X. Ni modo, o sea, ahorita todos me dijo que eran plano, me puede estar diciendo diferentes cosas, ¿no? La derivada en X me dice, está plano, pero derivada en Y me dice, ah, aguas. Si te mueves tantito más, te caes, porque aquí la pendiente es negativa. Ok, pero si recordamos, nosotros habíamos dicho, a ver, pues estar utilizando X y Y, las derivadas de X y Y, no está tan efectivo. Lo efectivo sería que con esas dos derivadas tú hicieras un plano, de tal manera que te puedas dar una idea de cómo son las inclinaciones. Y tuvimos que definir la ecuación del plano tangente utilizando las derivadas con respecto de x y con respecto de y. Y eso me da una idea mucho más general. Ahora, basado en eso, un punto máximo pues es cuando la derivada con respecto de y es cero, pero también cuando la derivada con respecto de x es cero. Es decir, cuando este plano es totalmente horizontal a mi piso, bueno, totalmente paralelo al piso, totalmente horizontal. Puede ser que haya un máximo o misma idea. Puede ser que haya un mínimo, porque en ambos el plano tangente es paralelo al piso, es totalmente horizontal. Ahora, pensando en estas ideas, necesito un teorema, una definición y un teorema. ¿Qué necesito definir? ¿Qué significa un máximo? ¿Y qué pasa cuando tengo un máximo o un mínimo? Y después, cuando ya tengo identificados cuáles pueden ser mis puntos máximos y mínimos, poder decir, a ver, ya sé que aquí el plano es horizontal, ya sé que aquí el plano es paralelo al piso, pero ahora ¿cómo sé? Pero ahora ¿cómo sé? Quité la gráfica, ¿no? Solo dejé los planos que son horizontales al piso, paralelos al piso. La pregunta es, ya tengo planos paralelos al piso que son totalmente horizontales. Ahora, ¿cómo sé que esto es un máximo y un mínimo y no viceversa? Entonces ahora necesito un teorema que sea equivalente al teorema del criterio de la segunda derivada. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo cool? Bien, entonces voy a definir lo que les digo que necesito y luego voy a dar el teorema y luego voy a hacer un ejemplito fácil utilizando, bueno, me voy a estar haciendo referencia a la definición y al teorema y luego voy a hacer un ejemplito un poquito más difícil ya sin hacer referencia a nada. Entonces, a ver, definición. Les recuerdo, lo voy a hacer para dos funciones, digo, para dos variables. Si tenemos tres o más, pues eso es generalizable de la misma manera. Si una función de dos variables tiene un máximo, tiene un máximo, si una función de dos variables tiene un máximo, lo voy a poner en rojo porque también funciona la misma definición para mínimo, solo cambian esa palabra y un signo. Entonces, para no escribirlo dos veces, si lo lees, léelo con puros rojos, y si lo lees, léelo con puro azul. Entonces, tiene un máximo, lo voy a decir nada más en máximo, en el punto A, B,
Si f de x, y es menor o igual que, es cierto, menor o igual que, no, menor estricto, así, menor o igual que, pues un aceite, menor o igual estricto para el caso de máximo o mayor o igual para el caso de mínimo. Si cualquier punto evaluado en f es más chiquito que f evaluado en a, b. Para todos los x, y cercanos a b. A ver, voy a volver a hacer un dibujito un poquito más simple a favor de la definición. Entonces, supongamos que tengo aquí un lente de contacto, ¿no? Ese lente de contacto, pues evidentemente tiene un dominio que es un círculo. Este dominio, pues es una mancha sobre el piso, sobre el plano XY, ¿no? De ver la gráfica yo sé, o nosotros podemos ver que aquí hay un máximo, pero supongamos que no conocemos. Supongamos que no podemos conocer la gráfica. Aquí como sí la conozco, pues rápidamente veo que hay un máximo, ¿no? Pero supongamos que no. Y sospechamos que en este punto... Ah, qué chueco. A ver. Sospechamos que en este punto que vive en el dominio, como el dominio es un plano, pues este punto tiene coordenadas a, b. Por eso, en la definición pongo, si una función de dos variables tiene un máximo en a, b, porque estoy hablando de un punto del dominio, yo estoy aquí sospechando, voy a tratar de hacer un emoji de sospecha. Yo estoy sospechando que en este punto hay un máximo. Un máximo que ya en la tridimensional se ve A, B, Z. Que la Z se saca de evaluar este punto en la función, es decir, f evaluado en A, B. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo cool? Sale. Luego, lo siguiente que quiero, bueno, no recordar, sino que dependiendo del profesor que hayas tenido de cálculo, te dijeron el concepto de epsilon. Por eso aquí puse cercano para no poner epsilon, porque seguramente no todos conocen ese concepto. Epsilon es la letra que utilizamos para decir mucho, 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 muy pequeñito. ¿Qué tan pequeñito? Lo más pequeñito que tu imaginación te dé. Por debajo de la variable de Planck, más chiquito que eso. Es una distancia tan pequeñita, que si dos puntos están a una distancia epsilon, ni siquiera podrías decir que son dos puntos. Eso significa epsilon. Ahora, dado que yo no puedo dibujar una distancia epsilon, voy a exagerar un poquito la distancia. Voy a tomar una distancia epsilon y lo voy a utilizar de radio. Este radio verde que estoy poniendo aquí, para mí mide un epsilon. Estoy haciendo un super mega zoom. Y como es un radio, voy a dibujar un círculo que tiene como centro a mi punto A, B.
todos los puntos que estén dentro de este círculo de radio épsilon y centro A, B, les voy a decir cercanos. Pero acuérdense que está súper chiquitito, ¿no? Ahora, voy a agarrar todos los puntos, pero pues, como no puedo dibujarlos todos y evaluarlos todos, voy a agarrar como ciertos representativos, ¿no? Este. Ah, mira, pegó aquí. Este. Ah, pegó acá. Este. Ah, pegó aquí. Si resulta que todos los cercanos están más abajo, todos los cercanos están más abajo que f evaluado en A, B, pues entonces A, B tiene un máximo. ¿Es claro? Ahora, ¿cómo sé o cómo puedo sospechar, ¿no? ¿Cómo sospecho que este es un máximo? Ah, bueno, pues si el plano tangente a este punto es paralelo al piso, al plano X, Y, pues, es decir, si es totalmente horizontal. ¿Y cómo sé que este plano es totalmente horizontal? Ah, bueno, cuando la derivada con respecto de X es igual a 0 y cuando la derivada con respecto de Y es igual a 0. Ambas 0 al mismo tiempo. ¿Dudas con la definición? ¿No? Ok. Voy a escribir un teorema. Teorema. Este va a ser la generalización del criterio de la segunda derivada. Dice así. Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas. Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en el punto A, B. Y por supuesto, supongamos que la derivada parcial con respecto de x evaluada en A, B sea igual a 0. Es decir, que la pendiente con respecto de x sea 0 y que la parcial de f con respecto de y evaluada en A, B también sea 0. Es decir, aquí con estas condiciones, con estas dos condiciones, estoy pidiendo que este plano sea horizontal, que sea paralelo al piso. ¿En dónde? En el punto A, B. Bien. Sea de como sigue. Lo voy a escribir primero en forma de ecuación y luego les digo de dónde sale. Esto va a ser D. D viene de determinante. Evaluado en A, B es igual a la parcial de f
con respecto de x una vez y con respecto de x la segunda vez, multiplicado por la parcial de f, la segunda parcial de f, primera con respecto de y luego con respecto de y, menos la segunda parcial de f, primero con respecto de x y luego con respecto de y al cuadrado. Esto que está aquí os resulta de hacer el determinante de la matriz de 2 por 2 f xx, f xy, f yx, f y. Como es un determinante de 2 por 2, pues es este por este menos este por este. Como la función es continua, sabemos que cuando una función es continua, fxy y fyx son idénticas, son igualitas. Por eso, pues no tiene sentido que ponga este por este. Si son iguales, pues es este al cuadrado, punto, se acabó. Se tiene que dos puntos. Número uno, si D, ¿cuál D? Este determinante, es mayor que 0 y f, y la parcial de f con respecto de x dos veces evaluada en a, b es mayor que 0, tenemos un mínimo. Si tanto d como la segunda parcial de f con respecto a x dos veces evaluada en a, b también es positivo, entonces es mínimo. Número 2. Si d es positivo y la segunda parcial de f, derivado dos veces con respecto de x y evaluado en el punto crítico a, b, es menor que 0, entonces tenemos un máximo. Y si d es negativo o 0 o la segunda parcial de f con respecto de x dos veces evaluado en a, b es igual a 0, entonces, ¿quién sabe? No tenemos información. ¿Qué quiere decir que no tenemos información? Que no podemos decidir, no tenemos los argumentos necesarios para yo decirte, ¿eso es un máximo? O para yo decirte, eso es un mínimo. Que en palabras más ingenieriles lo que estoy diciendo es un punto de inflexión. Lo que en general ustedes le conocen como punto silla. Mándeme. Así más. Copien porque voy a borrar. Bueno, no borrar, pero voy a seguir con el ejemplo. Si D es menor o igual a 0, o la segunda derivada parcial de f con respecto de x las dos veces es igual a 0, entonces no se tiene información. Es decir, no podemos decidir si es un máximo o un mínimo. Simplemente, pues nosotros inferimos que es un punto de inflexión.
pasó? Es que acuérdense, nada más acuérdense que como yo no estoy viendo la pantalla, pues basta con que abras tu micrófono y hagas la pregunta. A mí no me molesta que me interrumpan. Dígame. Ah, ni lo topo, pero bueno, gracias. Bien. Hagamos un ejemplo, así dos, tres, facilito, ¿no? Y voy a ir haciendo ese ejemplo y lo voy a ir haciendo referencia a la definición y al teorema. Dice, considérese la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Ejemplo, sea f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. ¡Sas! Entonces, a ver, para encontrar el plano este tangente paralelo al piso, es decir, totalmente horizontal, necesito que la pendiente de las, tanto con respecto a x como respecto a y sea cero. Para eso, pues necesito hacer la derivada, la primer parcial. Entonces, la primera derivada parcial con respecto a x sería 2x menos 2. La primera derivada parcial con respecto a y sería 2y menos 6. Esto me ayuda a encontrar pendientes. Si yo quiero la pendiente que haga que sea cero, pues lo que tengo que hacer pues, es buscar cuándo se hace cero. De la 1, 2x menos 2, quiero que sea cero, entonces 2x es igual a 2, entonces x es igual a 1. Esta se hace cero cuando x es 1. Ahora, de esta, esto se hace cero cuando 2y menos 6 es igual a 0, es 2y igual a 6, y igual a 3. Es decir, esta se hace cero cuando y es igual a 3. Es decir, que tanto esta como esta valen cero en un punto 1,3. ¿No? Aquí es donde yo empiezo a sospechar. Ah, tengo un punto crítico. Este punto crítico tiene de 3. O es máximo, o es mínimo, o es un punto de inflexión. Ahora, necesito saber si es máximo, mínimo o inflexión. Es decir, necesito sustituir en este, en el D, en la D. Ya no se ve, pero ahí está la D, la tienen apuntada, ¿no? Es decir, la segunda parcial con respecto a x, la segunda parcial con respecto a y, menos el cuadrado de la segunda parcial con respecto a x con respecto de y. Es decir, necesito la segunda parcial de f con respecto de x, las dos veces. Necesito la segunda parcial de f con respecto de y, las dos veces. Y necesito la segunda parcial de f con respecto de x y luego con respecto de y. Entonces, como esta ya la derivé una vez con respecto de x, si la vuelvo a derivar con respecto de x, pues ya la tengo dos veces derivada con respecto de x y esto es 2. Como esta ya la tengo derivada con respecto de y, si la vuelvo a derivar con respecto de y, tendré dos veces con respecto de y, esto es 2. Como esto está derivado una vez con respecto de x y ahora la derivo con respecto de y, pues voy a tener la segunda derivada, esta combinada, primero con x y luego con y. Entonces, d evaluado en 1,3 es 2, que es la segunda parcial de x con respecto de, digo, de f con respecto de x dos veces, multiplicado por 2, que es
La segunda derivada parcial de f con respecto de y dos veces menos 0 al cuadrado, que es eh, la segunda derivada parcial de f, primero con respecto de x, luego con respecto de y. Y esto es 4. 4 es mayor que 0. Si regreso a mi teorema, me dice, si d es mayor que 0, que es mayor que 0 en nuestro caso, entonces estoy ya sea en el punto 1 o en el punto 2. Y f de x, digo f derivada dos veces con respecto de x, es positivo, que lo es, entonces esto es un mínimo. Ah, bien. Entonces, mi punto crítico, este, es un mínimo. Ay, qué libres van. ¿Dudas? Dígame. No. Yo. Sí. A ver. En mi teorema del criterio de la segunda derivada, me pide que me fije en dos cosas. La primera es cómo es el determinante, si es positivo o negativo. Aquí yo sé que esto pues, es positivo, porque 4 es mayor que 0. La segunda cosa que me pide es que me fije cómo es la segunda derivada de f con respecto de x las dos veces, evaluado en a, b, en este caso en 1,3. Y eso nos salió 2. Ese 2 también es positivo. ¿Por qué? Porque 2 es mayor que 0. Ahora, mi teorema me dice, se ve medio feo. Bueno, más o menos. Mi teorema me dice que si el determinante es positivo y la segunda derivada de f con respecto de x las dos veces también es positivo, entonces es un mínimo. Ahora, bien, entonces, hagamos un ejercicio, un ejemplo más bien, ya de algo más digno para nosotros. A ver, dice, consideremos la función f de x, y igual a x cuarta más y cuarta menos 4xy menos 1, más 1.
Bien, entonces nosotros sabemos que necesitamos un montón de cosas. Necesito la primera parcial, la primera parcial con respecto de x, la primera parcial con respecto de y, la segunda parcial dos veces con respecto de x, la segunda parcial dos veces con respecto de y, la segunda parcial una vez con respecto de x y luego una vez con respecto de y. Entonces, antes de ponerme a hacer cualquiera cosa, voy a sacar todo eso. La primera parcial de f con respecto de x es 4x cúbica menos 4. La primera parcial con respecto de f con respecto de y es igual a 4y menos, aquí ya falta una y, menos 4x. La segunda parcial de f con respecto de x dos veces vendría siendo, como esta ya la tengo derivada una vez con respecto de x, pues tendría que volver a derivar con respecto de x esto, me quedaría 12x cuadrada. La segunda parcial de f con respecto de y las dos veces sería, como esta ya la tengo derivada con respecto de y una vez, pues debo volver a derivar esta con respecto de y para tenerla derivada dos veces con respecto de y. Aquí me faltó un 3. Oigan, no me están checando, ¿eh? Y esto es 12x no, y cuadrado. Ahora, necesito la segunda parcial de f una vez con respecto de x y luego con respecto de y. Entonces, a la que ya tengo derivada con respecto de x, la voy a derivar con respecto de y esto es menos 4. En estas primeras dos cosas, estoy preparando las pendientes igual a 0. Es decir, mi plano tangente. Con eso estoy haciendo eso, esa preparación. Y con estas dos, con estas tres, estoy buscando el determinante para decidir si es máximo, mínimo o inflexión. Si tú derivas esto con respecto de y, este es constante porque no depende de y, pues la derivada de una constante es 0. Y esto, derivado con respecto de y, es menos 4. ¿Sí? Vale. Entonces, a ver. Necesito que estas cosas, ambas, que 4x cúbica menos 4y sea igual a 0. Y también necesito que 4y cúbica menos 4x sea igual a 0 también. Y quiero que sean 0 las dos al mismo tiempo. De nada me va a servir, de nada me va a servir que una sea 0 y que otra no, porque entonces ese plano no va a ser horizontal, no va a ser paralelo al piso. Pues entonces esto es un sistema de ecuaciones. Ingenieros, ustedes saben un montón de formas de encontrar solución a un sistema de ecuaciones. Yo lo voy a hacer por sustitución. Entonces, de la 1 tengo que 4 por x cúbica menos y es igual a 0. X cúbica menos y es igual a 0. Y es igual a x cúbica. Esto lo voy a sustituir en 2. Es decir, 4 multiplicado por y, pero yo sé que y vale x cúbica. ¿Cómo lo sé? Lo dije aquí abajo. Al cubo menos 4x es igual a 0. Bien, entonces, esto es 4x novena menos 4x es igual a 0. Esto es un polinomio de grado 9
Es decir, por el teorema fundamental del álgebra, sabemos que a lo más tiene 9 raíces reales y que las puedo encontrar factorizando. Entonces voy a factorizar esto, me queda 4x que multiplica a x octava menos 1. Eso es igual a 0. Este de aquí es una diferencia de cuadrados, entonces esto quedaría 4x que multiplica a x cuarta menos 1 por x cuarta más 1 es igual a 0. Este de aquí es una diferencia de cuadrados, entonces quedaría 4x por x cuadrada menos 1 por x cuadrada más 1 por x cuarta más 1 es igual a 0. Este de aquí es una diferencia de cuadrados, entonces esto es 4x por x menos 1 por x más 1 por x cuadrada más 1 por x cuarta más 1 es igual a 0. Entonces, las soluciones a este polinomio son, de aquí sé que una raíz es 0, de aquí sé que una raíz es 1, de aquí sé que una raíz es menos 1. Y estas de aquí son raíces imaginarias. Entonces, nada más tengo 3 raíces reales. En esas 3 raíces reales sé que mis dos derivadas valen 0. Es decir, tengo 3 puntos críticos. Cuando x vale 0, cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Ahora me falta saber cuándo es y, cuánto vale para y. Sustituyo en cualquiera de las dos. Cuando x vale 0 esté 0, entonces y debe ser 0. Sustituyo este 1 aquí. 1 al cubo es 1 por 4, 4. Lo paso para acá, divido entre menos 4 y queda 1. Cuando vale menos 1, este es menos 1 al cubo es menos 1 por menos 4. Es menos 4, lo paso para acá y lo divido, me queda menos 1. Tengo 3 puntos críticos. Estos puntos que están aquí son puntos críticos. Ahora debo decidir si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Para eso voy a utilizar mi teorema de la segunda derivada. Es decir, me va a quedar D evaluado en los puntos críticos es igual a déjalo en foco, a ver, nada más tantito. Dice, la segunda parcial, dos veces con respecto a x, multiplicada por la segunda parcial dos veces con respecto a y, menos la segunda parcial una vez con respecto a x, una vez con respecto a y, al cuadrado. Eso ya lo tengo, nada más lo voy a poner acomodado como me lo pide el teorema. Entonces es esto por la segunda parcial con respecto a x, multiplicado por la segunda parcial con respecto a y, menos la combinada elevado al cuadrado. Esto es igual a, ¿cuánto es 2x? 12 por 12. Es pregunta. Eso. 144 x cuadrada y cuadrada menos 16. Voy a hacer aquí una chicanada, pero es para no escribir tanto. A ver. D evaluado en 0,0, que es mi primer punto crítico, es 0 al cuadrado 0, 0 al cuadrado 0, 0 por 0, 0, por 144, 0, menos 16, es decir, cuando D lo evalúo en 0,0 es negativo, es decir, es menor que 0. Ahora, D evaluado en 1,1 es 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, 1 por 1, 1, por 144, 144, menos 16 no sé, pero es positivo. Luego, D evaluado en menos 1, menos 1, que es mi tercer punto crítico, es menos 1 al cuadrado, 1, menos 1 al cuadrado, 1, 1 por 1, 1, por 144, 144, menos 16, no sé, pero es positivo.
Me falta evaluar, según mi teorema de la segunda derivada, la segunda parcial de x evaluada en a, b. Es decir, la segunda parcial de f dos veces con respecto de x evaluado en a, b, es decir, en cada uno de los puntos críticos, es decir, 12x cuadrada. Entonces, la segunda parcial dos veces con respecto a x evaluada en 0,0 es 0. La segunda parcial de f con respecto a x dos veces en 1,1 es 12, que es mayor que 0. Y la segunda parcial de f dos veces con respecto a x, es decir, el menos 1, menos 1, que es mi otro punto crítico, es 12, que es mayor que 0. Ahora, juntando estas ideas, yo sé que d menor que 0 no me da información, es decir, es inflexión. D positivo y la segunda parcial positiva, entonces es un mínimo. D positiva con la segunda parcial positiva, entonces es un mínimo. Entonces no tengo máximos, tengo un punto de inflexión y tengo dos mínimos. ¿Dudas? Fácil, súper fácil. Compañeros, ¿dudas? De poder, claro que se puede. A ver, déjate. Nomás para no dejar. Se pueden tener un montón de mínimos y un montón de máximos o incluso no tener, ¿no? Ahora, solo por no dejar, tratemos de graficar.